al alimento, se dieron cuenta de que los animales crecían más, con menos comida, y pensaron que habían descubierto una nueva vitamina. Pronto se dieron cuenta de que, en realidad, en estos productos había antibióticos que hacían crecer a los animales más rápido. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que si añadían pequeñas cantidades a la alimentación durante toda la vida del animal, este crecería más rápido que de cualquier otra manera. Así que los antibióticos se convirtieron rápidamente en una herramienta, no en una medicina. Ni siquiera se hablaba de ellos como medicamento. Esto transforma la industria de la noche a la mañana. Los productores de animales de todo el mundo buscaban los antibióticos para añadírselos al alimento o intentaban comprarlos con ellos ya incluidos en el alimento. Nadie estaba especialmente preocupado por los efectos que podría causar más allá de los animales. En los años 50, las ventas de antibióticos se convirtieron en un gran negocio. Miles de toneladas se utilizaban para combatir enfermedades y en las granjas se usaban como método de engorde. Sin embargo, el milagro de la droga tenía sus consecuencias. Poco después de su introducción, apareció una pequeña nube sobre el horizonte. En aquellos tiempos, el estafilococo fue una de las bacterias, uno de los grupos de bacterias que preocupaba especialmente por su relación con las heridas graves y las infecciones, y comenzó a hacerse resistente a la penicilina. Las bacterias patógenas podían aparentemente hacerse resistentes a la penicilina. Ya en 1945, en el New York Times, Fleming advertía contra el uso incontrolado del nuevo fármaco y afirmaba que una dosis mínima era capaz de provocar un buen caldo de cultivo, porque la bacteria podía sobrevivir a pequeñas dosis. Nadie tuvo en cuenta el aviso de Fleming, y no fue hasta los años 60 cuando la gente se dio cuenta de que el milagro de las drogas podía fallar. En 1967 hubo un brote de E. coli entre los niños de un hospital del norte de Inglaterra, en Middlesbrough. Murieron 11 niños. Casi todos ellos muy débiles, que habían nacido prematuramente. Y aunque los profesionales de la medicina estaban preocupados, no era un hecho inusual o terrible, pero era preocupante. Porque la E. coli, que había matado a estos niños, era resistente a los antibióticos. La prensa en 1967 se dio cuenta de que la gente no sabía que los niños estaban muriendo en los hospitales británicos a causa de esa bacteria. Esto se convirtió en un terrible escándalo, y E.S. Anderson, un laboratorio de salud pública con científicos muy relevantes, advirtió que era posible, aunque no podían probarlo, pero que era posible que la resistencia que había desarrollado esa bacteria se hubiese desarrollado en los animales, así que este era un ejemplo que preveía futuras epidemias mucho peores. Debido a la preocupación de la gente, el Parlamento británico organizó un comité para investigar si el uso de antibióticos en las granjas podía provocar el aumento de la resistencia en las bacterias patógenas. El comité de Swan, o sea, el cisne, llegó a unas conclusiones muy concretas. Decían que los animales eran una fuente de bacterias resistentes a las infecciones de los humanos y que el uso de los antibióticos en los animales producía bacterias resistentes en los animales. De hecho, probaron que había una relación entre el uso de los antibióticos en animales y las bacterias resistentes en los humanos. Por recomendación del comité de Swan, el cisne, hubo una serie de prohibiciones, primero en Inglaterra y después en otros países europeos. En agricultura se prohibieron 4 tipos de antibióticos diferentes que eran vitales para combatir enfermedades humanas. Pero el uso de otros tipos de antibióticos, como los del crecimiento del ganado, continuaron administrándose.
A principios de los años 70 aparecían cada vez más tipos de bacterias resistentes. El agresivo estafilococo hacía mucho tiempo que sobrevivía a la penicilina, pero entonces antibióticos de nueva generación consiguieron acabar con esta peligrosa bacteria. Cuando yo estaba haciendo las prácticas de medicina, a finales de los 60, principios de los 70, era de conocimiento general que no había que administrar nunca penicilina contra el estafilococo. Ocasionalmente aparecía algún paciente que provenía de alguna comunidad determinada que portaba una infección de estafilococo sensibles a la penicilina. Pero esto era algo muy poco corriente y comentábamos, oh mira, tiene una cadena de estafilococo sensible a la penicilina. Pero ya había una droga nueva relacionada con la penicilina original, por eso la gente no le daba demasiada importancia. Pero había motivos de preocupación, porque a comienzos de los años 70 resurgieron enfermedades que ya habían sido casi erradicadas. Empezaron a aumentar los casos de tuberculosis y la gonorrea ya no respondía a varios tipos de antibióticos. Muchas bacterias patógenas comenzaron a mostrar signos de multiresistencia. Si tomamos una comunidad de bacterias, de las cuales una o dos han dado muestras de resistencia, y le añadimos antibiótico, solo sobreviven las resistentes. Entonces ya sabemos que tenemos una comunidad de bacterias resistentes. Sí, hay armas contra ellas. Pero es como un intercambio de cromos de béisbol. Tú me das los tuyos, yo te doy los míos, pero nadie pierde los que ya tiene. Solo transmiten una copia a la nueva bacteria. No hay intención. Así es como ocurre. Pero hablamos de millones de bacterias. Es como estar sentado en un sitio muy alto en el espacio. Se ve todo muy junto. Pueden intercambiar mucha información mientras se multiplican. Si se combaten con antibióticos, pueden aumentar su resistencia. Y si no, mueren. Una de las bacterias más agresivas, el estafilococo dorado, también se ha hecho multiresistente. Durante varios años, el estafilococo dorado fue resistente a la penicilina, y ahora la bacteria no puede ser eliminada con la nueva penicilina, la meticiclina. La MRSA, o la superbacteria, como se le llama, es temida en los hospitales porque puede aumentar las infecciones durante las cirugías y, por tanto, interrumpir el tratamiento de los pacientes. Había pacientes que se presentaban voluntarios para la investigación de algo que les permitiese volver a caminar con normalidad. Pero en lugar de eso, se pasaban meses y meses con antibióticos, hospitalización y terapia, con una incapacidad total en sus articulaciones. Lo que nos demuestra que esas infecciones son devastadoras y aumentan los problemas de los tratamientos, y para cada paciente en particular es devastador. On top of a motorcycle accident, MRSA is something Bob Rice really didn't need. El germen ha causado infecciones en muchas otras zonas de estas localizaciones, lo que nosotros llamamos la zona del donante en cirugía plástica. También además en las zonas abiertas, que incluyen los accesos intravenosos, necesarios para que podamos aplicarle los fluidos y las drogas. También tiene infectada lo que llamamos la línea central, que está situada aquí, en una de las venas principales. Se han desarrollado infecciones en su torrente sanguíneo, por lo que necesita prolongar el tratamiento con antibióticos. Roger Pudney was not so lucky. An abscess in one leg from a suspected spider bite changed his life, for the worse. For 6 months, he was isolated and pumped full of antibiotics. But Roger Pudney lost the fight. The only recourse was amputation. La bacteria MRSA se extendió rápidamente por el mundo, preocupando a las autoridades sanitarias, porque ahora había un número muy escaso de nuevos tipos de antibióticos que pudieran sustituir a los anteriores. La industria química había abandonado la búsqueda de nuevos tipos de antibióticos. Era un problema.
porque ya habían investigado arduamente para encontrar algo, y las posibilidades de que pudiesen encontrar algo realmente efectivo eran escasas, igual que ya había sucedido antes. Incluso si encontraban una droga, el proceso de aprobación es muy lento y costoso, y existía el riesgo de que el producto no llegase finalmente al mercado. Por eso la industria miró en otra dirección, donde le era más fácil recibir beneficios. La temible multiresistente MRSA todavía podía ser combatida con un antibiótico, la vancomicina, uno de los últimos descubrimientos de la ciencia médica para combatir el avance de esa bacteria. Pero la vancomicina también se había hecho inútil en el tratamiento de otra bacteria menos agresiva, la bacteria llamada enterococo resistente a la vancomicina o VRE.